Ahora sus Biblias, en efecto, en el libro de Lucas. Volvemos a este libro en este domingo. Interesante que aun cuando estamos cantando estas canciones, himnos que nos recuerdan esta época, nosotros seguimos estudiando la historia de Jesús, ya hombre, con rumbo a la cruz. Y precisamente hoy nos toca el pasaje de el capítulo 13 de Lucas, los versículos 31 hasta el final. Repito, Lucas, capítulo 13, versículos 33 hasta el final. Gracias, hermano. Quería saber si estaban atentos. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles: sal y vete de aquí, porque Herodes, quiero decir, te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra que he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. El versículo 33 será el versículo donde voy a tomar mi tema. Dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído esta tarde. Como siempre, Señor, no podemos predicar tu palabra sin tu necesaria ayuda, sin el auxilio del Espíritu Santo que la inspiró. Y oramos para que esta tarde esa palabra sea propicia a nuestras vidas y corazones. Tu iglesia está aquí presente, está de pie, está escuchando, está leyendo, está pensando de qué manera tú esta tarde vas a usar esta palabra para hablar a sus corazones. Mi oración como pastor es que en efecto esta palabra pueda encontrar cabida en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños van a sus lugares, nos quedamos aquí nosotros. El tema para esta tarde lo titulamos así: el Jesús indetenible. Yo no sé, seguramente en su vida hay cosas que le detienen, muchas cosas. Le tengo la buena noticia que hay alguien para quien nada ni nadie lo puede detener. Se llama Jesucristo. Qué bueno es que hoy usted escuche esta predicación, que tenga este enfoque, que tenga este mensaje, porque nos va a ayudar a meditar. Lo primero que descubro en esta historia es que hay dos figuras que nos ayudan a entender la razón de este texto. Tenemos la figura de la zorra y de la gallina. La primera se aplica a Herodes, a quien Jesús compara con ese animal, porque su vida fue una vida de astucia, de engaño y de crueldad. Por cierto, este Herodes fue el llamado Herodes Antipas, el hijo del Herodes el Grande. Si usted estudia la historia de Herodes el Grande, que tenía entre su haber el haber matado a su propia mamá, usted puede entender entonces al hijo, lo que hizo el hijo.
Y entre esas cosas el hijo precisamente, este Herodes Antipas, fue el que decapitó a Juan el Bautista, después de aquella fiesta, de aquel baile que tuvo la hija de Herodías. Y ahora en esta historia aparece él buscando a Jesús para matar. La otra figura que aparece aquí es la figura de la gallina. Ahora, es interesante que cuando conectamos las dos historias, nos vamos a encontrar que por lo general los zorros, en este caso las zorras, es la manera como Jesús va a describir a este personaje, son depredadores que les encantan las gallinas. Pero en esta historia tenemos algo que es totalmente contrario a eso. Y es que esa figura de la gallina, de Jesús como la gallina, lo voy a explicar luego, entonces va a derrotar a la zorra o al zorro. Y aquí hay algo maravilloso, porque cuando Jesús nos habla de esa forma, especialmente cuando utiliza esa figura de la gallina cubriendo a sus polluelos, cuando uno ve esta historia, o esta figura quiero decir, por supuesto está describiéndose el pasaje de un amor profundo que Dios, el Señor Jesucristo, quiero decir en este caso, tuvo por su pueblo, por su gente, y aparece Él con manifestándose de esta forma, bajo esta figura. La revista National Geographic registró un hecho que explica lo que quiero explicar esta tarde. Hubo un gran incendio en un lugar y los bomberos llegaron el siguiente día para inspeccionar el desastre, todo lo que allí pasó. Y les llamó la atención que llegaron a un sitio donde estaba la figura de un ave calcinada, rígida por supuesto, muerta, y se acercaron a esa ave y la movieron. Al moverla salieron los polluelos que estaban allí, vivos. Y por supuesto para los bomberos esto fue una ocasión para ponderar hasta dónde el amor de una madre, en este caso, se hizo manifiesto. Tanto así que prefirió morir de esa forma, con sus alas bajas, por supuesto, cubriendo a sus polluelos, pero que sus polluelos finalmente no murieran. Hermanos, Jesucristo hizo exactamente eso por nosotros. Y esto es lo que nos pone en evidencia en esta historia, cuando precisamente se presentan estas dos figuras, la del zorro y la gallina, la astucia y el amor. Esta escena, esta historia, este pasaje, entonces me lleva a considerar dos aspectos que me son muy significativos o no son muy significativos en este pasaje cuando pensamos en el tema del Jesús indetenible. Cuando ese tema lo ponemos hoy, basado en el versículo 33, que dice que es necesario que siga mi camino, esa frase entonces nos ayuda a entender eso y nos pone de manifiesto la primera idea es que no hay nadie, no hay un poder en esta vida, en esta tierra, que pueda detener a Jesucristo. No ha habido, ni lo habrá jamás. Pero también tenemos el otro lado, y es la parte de su compasión, el amor de Él, su compasión. Precisamente que el amor de Jesús tampoco fue detenido cuando hablamos de su sacrificio, de su entrega por nosotros. Entonces tenga en mente dos ideas sobre este pasaje. Una es que no hay ningún poder en la tierra. No ha habido jamás ningún poder en la tierra que haya detenido al Señor. Damos gloria a Dios por esa bendición. Porque hasta el día de hoy ningún poder ha detenido a Jesucristo. Y la buena noticia es que no lo habrá. Porque Él sigue su programa. Todo lo que Él ha establecido
se cumplirá. Por eso Él es indetenible. Pero aún más cuando pensamos, repito, en la grandeza de su amor, tampoco es indetenible. En el pasaje encontramos 4 posibles poderes que pudieron, diríamos, impedir el avance de Jesús. Me llama la atención que el primer poder era el de los fariseos. Vean lo que dice el versículo 31. Aquel mismo día, tiene que conectar la historia pasada, donde escuchamos la predicación del domingo pasado. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete, porque Herodes te quiere matar. Ahora, este pasaje es interesante porque que sepamos, los fariseos querían también matar a Jesús. Desde el principio querían sacarlo del programa, de su programa. Querían sacarlo de allí. Y ahora nos encontramos con unos fariseos que le dicen: mira, vete porque el Herodes te quiere matar. Ahora, esto nos revela varias cosas, y es que en medio de todo, 2 posibilidades. Una es que en efecto habían fariseos buenos y habían unos que eran muy malos. Por ejemplo, podemos recordar a un Nicodemo que vino a Jesús de noche. Conocemos la historia, por cierto, la historia del nuevo nacimiento. Si usted no sabía, la historia del nuevo nacimiento comienza con la presencia de un fariseo llamado Nicodemo. Ese Nicodemo se convirtió al Señor y al final de los tiempos, junto con Herodes de Arimatea, fueron los que entraron a Pilato, al lugar donde estaba Pilato, al gobierno de Pilato, y le pidieron el cuerpo de Jesús. Entonces este fariseo fue buena gente. Pero tenemos otro llamado Gamaliel. Gamaliel es uno de los grandes fariseos de la Biblia, que frente al movimiento que algunos estaban aupando para detener el cristianismo, le dijo: mire, párense, le dijo, deténganse, porque no sabemos si este movimiento no es de Dios. Seguramente, entonces, si es de Dios, no se puede luchar contra lo que Dios ha establecido. Si no es de Dios, por supuesto, se va a desvanecer. Y en medio de todo, la intervención de Gamaliel fue oportuna. Otra vez tenemos también a José de Arimatea. Él fue, obviamente, un fariseo. Pero también tenemos el caso de Pablo. No sé si sabía, pero Pablo fue un fariseo de fariseo. Así se describe. Y por supuesto, ese fariseo convertido al Señor llegó a ser el hombre que en efecto Dios usó para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. En resumen, en medio de todo, los fariseos no fueron tan malos. La otra verdad que puede surgir de acá para entender todo este pasaje es que estos fariseos, quizás pensando en que escucharon esa noticia y dijeron: mira, mejor le decimos a Jesús lo que se está hablando de lo que Herodes está diciendo, para ver si él entonces también se va y nosotros seguimos acá, que no lo tengamos aquí. Entonces había esa posibilidad. Pero es interesante que Jesús, hermanos, es todo un caballero, un personaje que nos presenta la Biblia como alguien que sabe las cosas que tiene que hacer desde que comenzó su ministerio. Y él pudo quizás reaccionar como reaccionaríamos, quiero decir, nosotros en una situación como esta, pensando, por ejemplo, bueno, son los fariseos, son gente egocéntrica, son gente malvada, son gente que lo que quieren las cosas, no quieren que mi ministerio se desarrolle. Entonces él pudo reaccionar de esa manera cuando los oyó. Sin embargo, él en efecto se quedó allí, los escuchó, y van a pasar cosas bien interesantes. La advertencia de estos fariseos nos recuerda, por un lado, a una historia que va a aparecer en la Biblia, que es la historia de Pedro. Que quiero pensar en esto. La actuación de los fariseos en ese momento era como detener a Jesucristo. Acuérdense que el mensaje se titula El Cristo Indetenible. Entonces ellos vienen para detener a Jesús. ¿En qué sentido? Decirle: mira, no sigas, no avances. ¿Por qué? Porque tienes un gran peligro. Te van a matar.
hay alguien que te está buscando para matarte. En una oportunidad, Pedro, cuando Jesús dijo que iba a morir también, que iba a Jerusalén, que iba a sacrificarse por ellos, Pedro le dijo a Jesús, dice que lo tomó aparte y le dijo a Jesús que eso no te acontezca, por favor. No permitas que puedas morir. No sigas adelante, Señor, le dijo Pedro. Interesante que antes Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La más grande revelación que se ha escuchado en la Biblia acerca de quién es Jesús la dijo Pedro. Pero exactamente en ese momento dijo lo otro, Señor, que no te acontezca eso, que no te pase eso. Deteniéndolo. Y allí fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Todo esto, hermano, nos hace ver que aquellos que estuvieron incluso con las mejores intenciones para que Jesús no pasara por el sacrificio de la cruz, hablando de lo que vamos a celebrar hoy, la cena del Señor. Hermano, Jesús simplemente dijo, sigo adelante. Mi misión es indetenible. Y ahí viene entonces el otro poder, que es el poder de Herodes. Volviendo otra vez al tema, al texto. El texto dice que los fariseos le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Interesante que una traducción de esa frase, otra versión dice, sal y vete de aquí. Dice otra versión, sal de aquí si quieres vivir. Sal de aquí si quieres seguir viviendo. Uno se pone a pensar, si fuéramos nosotros, humanamente hablando, que nos confrontaran de esa manera, vete de aquí porque te van a matar. ¿Qué haríamos nosotros? Corremos lo más que podamos. Corre por tu vida porque te van a matar. Esa sería nuestra reacción, humanamente hablando. Pero hermanos, la reacción de Jesús no fue esa. Jesús sabía que Herodes Antipas era un intrigante, un hombre engañoso que actuaba con astucia como un zorro. Imagínense a Jesús ahora esta escena, temeroso. Vamos a poner a Jesús como nosotros. Fue enfrentado. Recibió la noticia. Herodes te está buscando para matarte. Y Jesús ante esa situación le dice, escribe una nota. Se la manda con los fariseos. La nota dice así: oh excelentísimo rey Herodes, en vista de su preocupación, le mando a decir a través de estos mensajeros que yo me voy a retirar a otro lugar. Reconozco que mi fama es grande ya y que le estoy quitando su popularidad. Por lo tanto, me voy a otro lugar. ¿Pues eso es lo que dijo Jesús? Hermano, Jesús le mandó a decir a este hombre, vayan y díganle a esa zorra, que continuaré mi ministerio. Y mañana y al tercer día y terminaré mi ministerio. Díganle eso. Hermano, solamente un Jesús determinado, seguro de lo que estaba haciendo, fue capaz de decirle a este hombre que era un zorro. Esta palabra no era una palabra elegante. Debe decirle que esa expresión en el griego es una expresión muy fuerte. Es una expresión ofensiva. Pero es que, hermano, ese hombre, Herodes, había que decirle eso y más. Y Jesús se lo dijo. Otra manera sería como, dígale a Herodes que no puede detenerme. Nada puede detenerme. Actúo con independencia de las maquinaciones y planes de ese zorro. Dile a Herodes que todo seguirá como siempre. Dígale a Herodes que nadie me va a detener. Y esa expresión de Jesús hasta el día de hoy es la expresión que ha llegado a considerarse como una de las más grandes para ver precisamente a un Jesús que no se ha detenido. ¿Quién era Herodes? Vamos a pensar un poco en eso. Herodes era el César, la gran autoridad
de Roma había puesto en ese lugar, en el área de Jerusalén. Y precisamente este hombre tenía poder humano. Lo que no sabía es que Jesús tenía el poder divino, porque era Dios mismo, era el Cristo encarnado. Por lo tanto, frente a ese poder, nadie podía, hablando en estos términos. Es interesante que ese Herodes fue el que estuvo también con Pilato cuando Jesús fue arrestado. Y dice la historia, por allá nos dice Lucas, que cuando Pilato supo que Jesucristo era de esa área donde vivía, de Galilea, entonces le mandó a Jesús a Herodes para que lo examinara. Y mire lo que dice allí ese pasaje de Lucas 23, del 6 al 12. Vayan conmigo rapidito para que vean allí ese pasaje. Y fíjense lo que dice ese pasaje, hablando de ese Herodes. Dice el pasaje allí de Lucas 23 lo siguiente. Versículo 6 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, ¿quién era este Herodes? Del que estamos hablando, del mismo. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Ahora, piensen en lo que estoy diciendo y en lo que está sucediendo acá. Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. ¿Se acuerdan lo que dice la profecía? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahora escuché esta cosa curiosa. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Jesús, aun cuando sabía lo que venía, aun cuando supo de la intervención de este Herodes, nada ni nadie le detuvo. Pero en el versículo 33 encontramos otro asunto que podía detenerle. Vamos a ver qué dice el versículo 33, otro poder. Dice: sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana y siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, hay cosas aquí que son muy interesantes que yo quiero que ustedes me sigan, por favor, para entender todo esto que quiero explicarles esta tarde ante un mensaje de este tipo. Hermanos, aquí tenemos el tiempo. El tiempo. Porque como quiera que sea, el tiempo también se constituye en un enemigo, en un poder, hablando desde el punto de vista humano, para detener a Jesús. Y lo que le está diciendo: aun cuando hay un tiempo establecido, yo tengo una agenda, ciertamente tengo una agenda. Y esa agenda se va a cumplir. En los planes de Dios, en los planes divinos, esa agenda se va a cumplir. Esta frase significa que Jesús estaba decidido a continuar su misión sin importar lo que sucediera. La palabra necesario implicaba una obligación, una necesidad, lo que sugiere que Jesús estaba cumpliendo entonces con todo esto. El tiempo no podía detener a Jesús. Porque, hermano, cuando pensamos en la eternidad, fue en la eternidad donde se decidió lo que Jesús está haciendo ahora. Entonces, por supuesto, el tiempo es donde nosotros nos movemos. Un día, otro día, y así vamos, y seguimos un mes, seguimos un año, y el tiempo sigue. Pero Jesús ve el aspecto del tiempo como parte de lo que es el hombre, donde se mueve el hombre. Para Jesús el tiempo no era sino, en todo caso, una asignación divina para que se cumpliera todas las cosas. Es bueno estar entonces
pensando en esto con alguien que sabe hacia dónde va. A veces pudiéramos seguir a alguien, hablando en estos términos, en la vida cotidiana, seguir a alguien que no sabe a dónde va. Hay hogares donde tenemos la presencia de un esposo o marido que no sabe hacia dónde va. Y la esposa está tratando de ver si es correcto, si es así o no es. O quizás alguien está preparándose o pensando en alguien que sea su futuro esposo, pero se da cuenta que esa persona no sabe hacia dónde va. Entonces, frente a eso, pues por supuesto se sugiere que no se siga a esa persona. En el caso de Jesús, él sí sabe hacia dónde va y hacia dónde iba. Por lo tanto, nosotros como sus seguidores, sus discípulos, le seguimos porque sabemos hacia dónde va. ¿En qué dirección va? Seguimos a Jesús porque ya sabemos lo que él hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Jesús vino al mundo como un niño, cantábamos ahora, creció y está aquí, lo vemos aquí crecer, ya crecido, se va a enfrentar a la cruz, se va a enfrentar a la muerte. Pero Jesús murió, resucitó, está en los cielos. Jesús sigue y sigue. Y nosotros sabemos que un día él volverá. Por lo tanto, si alguien debemos seguir, se llama Jesús. Porque hasta ahora él ha sido indetenible. Todo ha resultado según su plan. Él vino a morir, dice la última parte de este versículo. Dice, al tercer día seré perfeccionado. Jesús, hermanos, además de esto, sabía que él iba a morir, pero también que iba a resucitar. Es el único ser en esta vida que sabía exactamente la hora cuando iba a morir, pero también la hora cuando iba a resucitar. Entonces, eso nos hace tener confianza y seguridad que el Cristo que estamos siguiendo es un Cristo indetenible. Amén. Esta es la obra redentora por la que vino Jesús. Vino a morir. Y esto me lleva precisamente a ese otro poder que vemos implícito en este pasaje. ¿Cuál es ese otro poder? El poder de la muerte. Hermanos, es verdad, Jesús murió, pero es verdad que Jesús venció la muerte. Dice el texto, voy a Jerusalén. Voy a Jerusalén. La traducción de esto sería, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vean otra vez el versículo. Versículo 33, la otra parte. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, hermano, por favor, sígame. Conéctese, porque aquí hay algo que es revelador en esta historia, en este pasaje. Alguien dijo que esta era una forma proverbial de decir, dada la reputación de Jerusalén de matar a los siervos de Dios, sería sumamente inusual que un profeta muriera en cualquier otro lugar que no fuera Jerusalén. Dicho de otra manera, es Jerusalén, es allí donde han muerto los profetas. Por lo tanto, voy a Jerusalén porque voy a morir. Ese es el lugar que tiene el monopolio de matar a los buenos. Interesante que la historia, Jerusalén tenía una reputación que la precedía, pues mataba a los profetas, a los hombres. David, por ejemplo, fue apedreado, o iba a ser apedreado según 1 Samuel 36. Un hombre llamado Adorán en 1 de Reyes 12:10 fue apedreado. Nabot fue apedreado según 1 de Reyes 21:13. Zacarías fue apedreado en Jerusalén en 2 Crónicas 24:21. Y como era esta la mala fama de Jerusalén, su reputación, entonces iba a hacer honor a su nombre porque iba a matar a Jesús, el profeta Jesús también. Cuando Jesús plantea esta declaración, él sabía también que en Jerusalén se iba a seguir suscitando eso. Cuando leemos el libro de los Hechos, tenemos que uno de los grandes hombres de la Biblia, del Nuevo Testamento, fue Esteban y murió apedreado precisamente en Jerusalén. Entonces, hermanos, Jesús sabía que Jerusalén era el lugar, escucha esta expresión, era el lugar del holocausto, donde él, como Cordero de Dios, iba a ser sacrificado. Y él dice en este pasaje, Jerusalén, es Jerusalén, sí, ese lugar. Varios poderes trataron de detenerlo.
Y él dice, yo voy a ese lugar. Y esto me lleva a mi otra consideración. Y es que Jesús es indetenible en su compasión por otros. Ahora, vayan al versículo 34 y miren lo que dice el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, lo que estaba diciendo ahorita, lo que estaba explicando ahorita. Ve esta frase. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jesús al pronunciar este lamento no solo denuncia la historia del rechazo y violencia en Jerusalén contra los mensajeros de Dios, sino que revela también su compromiso con un corazón compasivo, determinado. A pesar del rechazo de Jerusalén, de los profetas, aquí está alguien que dice, Jerusalén, Jerusalén. Y hermano, yo me imagino a Jesús, un judío. Jesús era judío. Y él sabía lo que significaba la ciudad de Jerusalén. La ciudad del gran rey, la ciudad de la paz. La ciudad que añoraban los peregrinos, que estaban en la diáspora y anhelaban y se imaginaban en sus caminos la hermosa Jerusalén, llegar a ella y ver el templo allí que brillaba, porque estaba adornado de oro puro. En la distancia podían ver cuando venían caminando tantos kilómetros, tantas distancias, tan lejos. Anhelaban llegar a Jerusalén, deseaban esto, porque Jerusalén era el lugar del gran rey. Era el lugar donde Dios se había manifestado, donde la gloria de Dios había venido. Y Jesús está diciendo aquí, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina sus polluelos? Y hermano, qué triste es que dice allí, y no quisiste. Aquí hay cosas que deben ser mencionadas. Él anhela que su pueblo lo reciba como legítimo Mesías, pero no lo van a hacer, no están dispuestos. Él desea reunirlos como una gallina amorosa reúne a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos, para amarlos, para cuidarlos, preservarlos de sus vidas. Pero no quisieron. ¿No suena eso al día de hoy? ¿Cuántas veces Jesús te llama y te llama y te llama, pero tú no quieres? Por allá Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Qué pasaje tan conmovedor. Qué pasaje tan extraordinario. Yo imagino a Jesús, vamos a pensar en esto, Jesús pequeño, adolescente, siempre iba al templo, los padres lo llevaban al templo. Acuérdense lo que pasó con él a los 12 años. Pero siguió, esa historia, la Biblia guarda silencio, de los 12 a los 30 años. Pero nos imaginamos que Jesús siguió yendo al templo. Jesús vivió en Jerusalén, Jesús visitaba Jerusalén, Jesús conocía sus calles, Jesús conocía toda la vida de Jerusalén. Y ahora llegó el momento que el Padre había determinado. Y cuando Jesús habla de esta forma, Él dice, y dice el texto allí de Juan, que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Es pensar en esto, el golpe más fuerte para Jesús fue su rechazo al principio. Pero no fue cualquier rechazo, hermano, fue el rechazo de su gente, el rechazo de su familia, el rechazo de su pueblo. ¿Cuántas veces? Habla entonces de las distintas invitaciones que Jerusalén tuvo para salvarse. Y hermano, Jerusalén tiene una historia desde mucho atrás, una historia de rebelión, una historia de rechazo y una historia también de destrucción. Cuando uno va atrás y atrás a esos pasajes de la historia y ve cómo Jerusalén fue destruida, fue llevada en la diáspora, en el exilio, por ejemplo, con el ataque de Nabucodonosor, uno puede ver en esos pasajes de esa historia cómo fue destruida Jerusalén, cómo el templo fue destruido en ese tiempo. Y aquí entonces vemos al prometido, al Mesías que viene a Jerusalén y se expresa de esa manera.
Yo quise, dice, pero tú no quisiste. Aquí tenemos dos voluntades, la voluntad de Cristo de hacer un bien y la voluntad del hombre de rechazar el bien que se le ofrece. De esta manera ellos, por un lado, ni entraron, pero tampoco dejaban entrar a otros. Y por eso se opusieron siempre a Jesús. Y hermanos, esto nos lleva a mi parte final, y es las consecuencias de rechazar ese amor compasivo. No solo hay una revelación de ese amor, cuando Jesús dice, ¿cuántas veces quise tenerte? Pero ahora vienen las consecuencias. Mire lo que dice el versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro texto traduce de esta forma, escúchelo para que entendamos qué es lo que va a pasar aquí. Dice, vuestro templo en el que os gloriáis, vuestra santa y hermosa casa es privada ahora de su gloria. Dios se ha ido de él y ya no se complace en ustedes. Esto es lo que Jesús está diciendo. Ustedes me han rechazado, me van a rechazar, y aun cuando voy a morir allí en Jerusalén, entonces lo que ustedes aman tanto, que es el templo, al final ese templo será destruido. Vamos a pensar un poco en esto. Ustedes recuerdan cuando Jesús, por allá en Lucas 19, 41 al 44, él va entonces a Jerusalén, la llamada el Domingo de Ramos, esa expresión que se escucha siempre cuando se celebra la Semana Santa. Y dice la Biblia que él entra y que lo aplauden, que lo reconocen. Vamos a ver también esa parte de ese texto. Pero dice allá en Lucas 19 que cuando él vio a Jerusalén lloró. Hay dos tiempos, dos lugares, dos ocasiones cuando Jesús lloró. ¿Sabían ustedes eso? Una fue cuando, por supuesto, supo lo de Lázaro. Y dice que Jesús lloró, porque Jesús era absolutamente humano. Me encanta eso. 100% hombre, pero 100% Dios. Y en el 100% hombre, en su naturaleza se conmovía y lloró. Lloró en esa ocasión, pero también lloró cuando estuvo frente a Jerusalén. Y lloró porque él sabía lo que venía a Jerusalén, lo que le iba a ocurrir allí. No solamente él lloró por lo que iba a pasar a él, porque él sabía lo que iba a suceder, pero también sabía que iba a resucitar. El problema era Jerusalén. ¿Qué le iba a pasar a Jerusalén? Escuche este dato. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue saqueada, desolada, destruida. Un historiador de ellos llamado Flavio Josefo, recomiendo la lectura de este hombre fuera de la palabra del Señor. Él describe la manera como en el año 70 Tito, enviado por el emperador César, entró a Jerusalén, la sitió. Y escuche esto, produjo un hambre tan extrema que entre ellos se comían unos a otros. La violencia interna era propia, porque simplemente estaban sobreviviendo. Una devastación de la ciudad y su templo. La profecía que dice que no quedaría piedra sobre piedra, que Jesucristo lo había predicho antes, en efecto sucedió. Porque los soldados, buscando el oro que había en el templo, sacaron esas piedras. Y hermanos, es impresionante cómo se cumple esa profecía. Y cuando él dice aquí, cuando Jesús habla, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis. Él está hablando de ese año, de ese tiempo. Por eso el lamento de Jesús fue justificado, porque solo él supo los horrores que iba a ser sometida la ciudad, pero no lo escuchó. El castigo que vendría sobre ella era terrible. Y hermanos,
yo quiero mencionar esto, porque frente a ese anuncio profético y a ese rechazo de lo que Jesús hizo, es lo que el mundo hoy día está bajo esa misma condición. El mundo sigue rechazando a Cristo y no termina de entender que este mundo está bajo juicio y todo lo que Jesús ha predicho se va a cumplir. El rechazo de los hombres hacia Cristo tendrá sus consecuencias. Ahora, aquí hay un detalle que es interesante. De ese versículo dice, la última parte del versículo dice: no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis. ¿Qué es lo que van a decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, déjeme decirle que esta profecía se ha cumplido en dos partes, o se va a cumplir. Una fue cuando Jesús entró en Jerusalén. ¿Qué sucedió allí? Dice que el pueblo le aclamaba y le decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, que vino montado en un asno y entró en Jerusalén, y lo aclamaban de esa manera. Los fariseos le prohibían a Jesús: mira, que no digan eso. Y digo, bueno, le dijo, si ellos no cantan, las piedras van a hacerlo. Alguien va a decirlo, porque era el momento. Pero quiero decir esto, esta frase nos lleva a otra parte. Y es que un día la humanidad va a decir también: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y habrán dos pueblos, dos hombres o dos mujeres o dos personas diciendo esto. Y mientras uno van a decir: gracias a Dios porque te vemos para nuestro encuentro contigo, para ir a pasar contigo el resto de nuestra vida, la eternidad. Otros tendrán que decir también: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa confesión será tarde, porque ellos están sentenciando con eso también su propio destino eterno. ¿Sabe lo que dice por allá Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y dice la Biblia que tomó forma de siervo, se hizo hombre y tomó forma de siervo. Y al final dice esta parte, que es la que quiero resaltar: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre y que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Eso, que ese día, esta profecía se va a cumplir, porque la humanidad tendrá que reconocer a Jesucristo como ese bendito de Dios, pero ya será tarde. Hermanos, ojalá que nosotros, los que estamos acá, los que oímos esta palabra, tengamos el gozo de decir: gracias, Señor, bendito seas cuando desciendas, porque te estábamos esperando. Mi conclusión esta tarde es esta, en resumen. Herodes el Grande intentó detener a Jesús cuando nació. ¿Se acuerdan de los 2 años, de los niños de 2 años para abajo que él mandó a matar? Se cumplió la profecía. Herodes Antipas no pudo detenerlo. Los escribas y los fariseos no pudieron detenerlo. Satanás no pudo detenerlo. Los soldados no pudieron detenerlo. La cruz no pudo detenerlo. La tumba no pudo detenerlo. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pudo detenerlo, porque Jesús ahí es indetenible. Por ahora, su amor sigue siendo indetenible. Me encanta esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el de tal manera amó Dios al mundo sigue hasta el día de hoy. Y ese amor indetenible es el amor con el cual Él se acerca a nosotros para decirnos: nada me detiene a amarte y buscarte. Pero hermano, un día, ese amor se cerrará, se acabará.
Y es allí donde nosotros tenemos que entender que la paciencia de Dios tiene un límite. Y es allí donde entendemos lo que al final nos dice la palabra del Señor. Cuando leemos en Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis 22, versículos 10, nos dice, para que oremos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, otra vez, escuche esto. El tiempo está cerca. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El amor de Cristo es indetenible. La paciencia de Cristo ahora es indetenible. El propósito de Cristo para tu vida es indetenible. Pero tienes que saber que un día, ya eso no existirá. Cuando todo se haya acabado, cuando el Señor decida descender, cuando Él venga otra vez, ese tiempo se habrá acabado. Y ya entonces será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Esta tarde nosotros escuchamos esta palabra y vemos a un Jesús que se nos revela de esa manera, como indetenible. Hay preguntas en nuestros corazones, hay inquietudes en nuestras vidas, hay momentos especialmente como esto para llegar ante Él y examinarnos. Darle gracias por un lado, porque su obra en la cruz fue indetenible. ¿Sabe qué le dijeron los fariseos? Los que se burlaban de Él. Desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Pero como alguien dijo, porque no descendió, que creemos en Él. Y el que no descendió de la cruz significa que su determinación, Él fue, en todo eso fue indetenible. El Jesús indetenible. Ponte de pie y cierra tus ojos por un momento y pensemos un poco más en esta palabra para que oremos esta tarde. Pensando ahora en lo que vamos a hacer, de tomar la cena del Señor. Ningún poder en esta vida ha detenido al Señor. Ni siquiera la muerte, ni siquiera el pecado y ni siquiera el mundo. Tampoco lo ha sido Satanás. Yo quiero animarte en esta tarde para que en medio de tu condición personal tú puedas venir al Señor esta tarde, como estás en tu condición, y al ver la determinación de un Jesús, también tengas tú una determinación en tu corazón. Señor, por cuanto tú fuiste indetenible y has vencido, me concedes ahora la oportunidad de vencer también. Pero ayúdame, Señor, ayúdame. Porque desde el punto de vista humano hay condiciones en mi corazón que me impiden, pero tú estás allí para ayudarme, para guiarme. He escuchado a un Cristo indetenible y yo quiero seguir a ese Cristo. Quiero seguir sus pisadas. Quiero seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, por este tiempo, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Queremos imaginarnos a un Jesús que fue
tentado aún para no ir a la cruz. Pero él dijo que en Jerusalén tenía que morir. Y al pensar en los profetas que murieron antes, él sabía que también su cuerpo iba a ser ofrecido en sacrificio, en holocausto. Padre, esta tarde vamos a celebrar la cena del Señor. Queremos llegar ante este momento con corazones quebrantados y reconociendo la grandeza de tu amor y tu poder. Muchas gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.